Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Rodeado de marines, ¿qué debo hacer? Esperando respuestas en línea. Año 1520 del calendario del Círculo Marino. Archipiélago Sabaody, al final del Grand Line. Jaja. Rea abrió lentamente los ojos. La atmósfera que lo rodeaba inmediatamente le pareció extraña. Estaba sentado dentro de un bar. A su alrededor se sentaban más de una docena de subordinados, cada uno de ellos con expresiones tensas e incómodas. Se puso de pie, caminó hacia la entrada y miró por la rendija de la puerta. Afuera, el bar había sido rodeado por una capa tras otra de marines. Había más de 100 de ellos. Al frente de la fuerza estaban un hombre y una mujer, ambos aparentemente coroneles del cuartel general de la Marina. Rea entendió la situación en un instante. Habían sido atacados por los marines. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. Rea había sido originalmente un hombre común y corriente de la tierra. Hace 3 años, un accidente hizo que su alma transmigrara al cuerpo de un huérfano de 14 años que vagaba por el mundo de los piratas. Lo único que lo había acompañado era una espada larga desgastada a su lado, y un manejo de la espada grabado en lo profundo de su mente. En lugar de desperdiciar la preciosa oportunidad, Rea se unió rápidamente a los piratas de Barba Blanca y se convirtió en aprendiz de pirata. Aunque no había logrado despertar el sistema con el que estaba tan familiarizado en su vida anterior, su talento y fuerza excepcionales le permitieron ascender de rango en solo 3 años, convirtiéndose finalmente en el capitán de la segunda división de Barba Blanca. Sin embargo, en lugar de celebrar, siempre había tenido una persistente sensación de inquietud, como era de esperar. Hoy, sus temores se habían hecho realidad. En ese momento, una voz clara sonó desde fuera del bar. «Piratas adentro, escuchen, soy el coronel del cuartel general de la Marina Tazigi. No, soy el coronel Iña del cuartel general de la Marina. Estás completamente rodeado». Aunque su voz era juvenil y agradable, transmitía una autoridad inconfundible. En nombre del cuartel general de la Marina, les envío una advertencia oficial. Ríndete inmediatamente, de lo contrario, lanzaremos nuestro ataque de inmediato. Iña, jaula negra. Rea murmuró en voz baja antes de girarse para mirar a la docena de piratas detrás de él. Su mirada pronto se posó en un hombre de mediana edad de aspecto algo desaliñado. «Profesor, ¿qué crees que deberíamos hacer?» El hombre corpulento llamado Teach se rascó torpemente su desordenado cabello negro antes de murmurar después de una larga pausa. «Capitán, ¿qué tal si nos rendimos?» Rea se rió suavemente y le dirigió una mirada significativa. Este hombre era miembro de la segunda división de Barba Blanca, uno de sus propios subordinados, Marsal de Enseñar. El hombre que algún día sería conocido como Barba Negra, derrocaría el legado de Barba Blanca y ascendería como uno de los nuevos 4 emperadores. Pero por ahora, no era más que un pirata común y corriente que servía a bordo de los piratas de Barba Blanca. Rea sabía mejor que nadie hasta qué punto eran profundos los planes de Teach. A pesar de pasar más de 20 años a bordo del barco de Barba Blanca, nunca había revelado su verdadera fuerza. Afortunadamente, dado que Rea había ascendido en las filas delante de él, ya había hecho arreglos especiales para Teach. Con ese pensamiento, casualmente agitó una mano. «Iré a negociar, no te muevas». Antes de que sus subordinados o Barba Negra Teach pudieran reaccionar, Rea ya había abierto la puerta del bar bien cerrada con un fuerte crujido. Después de adaptarse a la deslumbrante luz del sol, sus ojos se posaron inmediatamente en los 2 coroneles de la Marina que estaban parados no muy lejos. La mujer de largo cabello rosado, vestida con un uniforme rojo vino debajo de una bata blanca de justicia. Naturalmente, era el coronel del cuartel general de la Marina conocido como Black Cage, Iña, el usuario de Bin Bin Fruit. De pie junto a ella estaba otro coronel del cuartel general de la Marina. Tenía hombros anchos, llevaba una enorme espada en una mano y tenía un rostro demacrado y sombrío que despedía un aura intimidante. Al ver la puerta del bar abierta, Iña instintivamente se congeló. Luego entrecerró sus hermosos ojos. Cuando se dio cuenta de que la persona que salía del bar no era más que un chico de 16 o 17 años, estaba visiblemente aturdida. Un momento después, recuperó la compostura y tosió levemente. «Niño, ¿dónde están los piratas dentro del bar?» Rea puso los ojos en blanco antes de responder con calma. «Mi nombre es Rea. Estoy en la segunda división de los piratas de Barba Blanca». Deliberadamente evitó mencionar que él era el capitán de la división. En el momento en que Iña escuchó su respuesta, su expresión se volvió gélida. Como marine, no había nada que odiara más que los piratas. Ella levantó una mano. Inmediatamente, un escuadrón de soldados de la Marina avanzó en semicírculo, acercándose lentamente a Rea. Rea simplemente suspiró, su expresión permaneció perfectamente tranquila. «Coronel Iña, ¿es esto realmente necesario?» Iña lo miró fríamente sin responder. «No quería hacer ningún movimiento, pero no me dejaste opción». Tan pronto como las palabras cayeron, la mano derecha de Rea descansó sobre la empuñadura de la espada larga en su cintura. El escuadrón de marines atacó agresivamente y lo alcanzó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, Shin,
El sonido nítido de una espada saliendo de su vaina resonó en el aire. Siguió un silbido muy agudo. Vaya, los marines que se acercaron para capturar a Rea se congelaron donde estaban. El silencio llenó el aire. Un momento después, ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo. Todos los marines del escuadrón cayeron al suelo simultáneamente, incluyendo a Iña. Todos los marines presentes se quedaron paralizados en estado de shock. Frente a ellos, sin embargo, la expresión del rostro de Rea era igualmente extraña, porque había escuchado una voz en su mente. El anfitrión ha derrotado a un total acumulado de 1000 enemigos. Requisitos de activación cumplidos. Inicializando el sistema. Timbre. Felicitaciones, anfitrión. El sistema de recogida Gautier se ha activado con éxito. Capítulo 2. El sistema de recogida de nivel Dios. Respiración de trueno. Sistema vinculado exitosamente. Identidad del anfitrión, Rea. La voz del sistema resonó en la mente de Rea una vez más. Un sistema. A pesar de pasar varios años navegando por los mares, Rea no pudo evitar congelarse cuando escuchó la voz en su cabeza. Entonces, el deleite se extendió por su rostro. Cuando transmigró por primera vez al mundo de One Piece, naturalmente se preguntó si despertaría uno de esos sistemas legendarios. Pero después de años de silencio, combinado con la misteriosa técnica de la espada grabada en su mente y la hoja desgastada a su lado, poco a poco había abandonado la idea. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que este sistema de captación de nivel Dios despertaría hoy, en este mismo momento? Respirando profundamente, Rea calmó su emoción antes de preguntar interiormente: Sistema, explica tus habilidades. La voz fría y sin emociones respondió de inmediato: el anfitrión ha cumplido las condiciones previas requeridas para la activación. El sistema ahora ha sido activado. Este sistema es el sistema de recogida de nivel Dios. Cada vez que el anfitrión derrota a un enemigo, el sistema puede usarse para obtener un elemento al azar. Aviso: el tipo de artículo obtenido es completamente aleatorio. La rareza y el valor del objeto están determinados por la fuerza del enemigo derrotado. Si el enemigo derrotado es demasiado débil, existe una alta probabilidad de que el intento de recogida falle. Este sistema acompañará y ayudará al anfitrión en el viaje que le espera. Forja tu propia leyenda sobre los mares. Solo unas pocas frases, pero de alguna manera hacen que mi sangre bombee. Rea frunció ligeramente los labios. En ese momento, la familiar voz mecánica sonó una vez más. Felicitaciones por activar exitosamente el sistema. Recompensa otorgada: una oportunidad de recogida gratuita. El tipo de artículo y la rareza son aleatorios. Sin dudarlo, Rea asintió. Levantar. Timbre. Felicitaciones, habilidad obtenida con éxito. Respiración de trueno, primera forma, trueno y destello. En el momento en que un pergamino dorado se materializó ante sus ojos, la respiración de Rea se detuvo. Respiración de trueno, uno de los 5 estilos de respiración fundamentales del mundo de Demon Slayer. También era el estilo famoso por su velocidad incomparable y su ofensiva nítida. Dentro de su conciencia, Rea extendió la mano y tocó el pergamino. En el instante en que las yemas de sus dedos hicieron contacto, se disolvió en un rayo de luz dorada que surgió en su mente. Una técnica de espada incomparablemente afilada estaba grabada en lo profundo de su conciencia. Se sentía como si lo hubiera practicado decenas de miles de veces, como se esperaba de Sander Breeding. Unos segundos más tarde, las comisuras de los labios de Rea se alzaron en una leve sonrisa. Miró directamente a Iña. Coronel Iña, usted me obligó. Mientras hablaba, señaló a Iña y al coronel de la marina a su lado. Ustedes dos deberían ser las personas más fuertes aquí, ¿verdad? De todos los presentes, solo ustedes dos valen la pena pelear. Chasqueando ligeramente los labios, continuó: en ese caso, serán ustedes dos. Casualmente le señaló con un dedo, con expresión completamente despreocupada. Sus arrogantes palabras enfurecieron instantáneamente a los más de 100 marines que tenía delante. Muchos de ellos dieron un paso adelante a la vez, ansiosos por darle una lección al mocoso insolente. Sin embargo, Iña frunció el ceño y levantó una mano, reprimiendo la conmoción detrás de ella. Miró profundamente a Rea antes de volverse hacia el coronel que estaba a su lado. Coronel Tebone, usted vaya primero. El hombre sintió con calma antes de dar un paso adelante, con la mirada fija en Rea con la mayor seriedad. Soy el coronel Tebone del cuartel general de la Marina. ¿Realmente te niegas a rendirte a los marines? Rea simplemente frunció los labios y miró la enorme espada en la mano de Tebone. Entonces eres el marine conocido como el cortador de barcos, Tebone. Tebone asintió. Así es como a mis hombres les gusta llamarme. Luego frunció levemente el ceño. En cuanto a ti, con tu fuerza, incluso entre la tripulación de Edward Newgate, no deberías ser una figura desconocida. ¿Por qué nunca había oído hablar de ti antes? Rea sonrió levemente. ¿Qué pasaría si te dijera: soy el capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca? En el momento en que se pronunciaron esas palabras, tanto Tebone como Iña, que estaban a poca distancia detrás de él, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Cualquiera capaz de convertirse en comandante de división de los piratas de Barba Blanca poseía una fuerza aterradora. Todos los comandantes conocidos por los marines eran veteranos famosos. Sin embargo, este joven ante ellos, que no parecía tener más de 16 o 17 años, en realidad también era uno de esos monstruos. Tebone nunca dudó de que Rea estaba mintiendo. Sin decir una palabra más, sacó su gran espada y cargó hacia Rea a toda velocidad.
Si estás decidido a no rendirte, entonces, incluso como capitán de la segunda división de Barba Blanca, todavía no eres rival para el cuartel general de la Marina. Capítulo 3. Respiración de trueno. Primera forma, trueno y destello. Ese tipo, Rea, parece bastante fuerte. ¿Es el coronel Tebone realmente rival para él? Cuando Tebone y Rea estaban a punto de chocar, uno de los marines que observaba desde atrás expresó su preocupación. Un momento después, otro marine se burló. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Crees que el coronel Tebone se ganó el título de cortador de barcos por nada? Tan pronto como terminó de hablar, intervino otro marine. Exactamente. El coronel Tebone es increíblemente fuerte. Puedo dar fe de eso personalmente. Mira a ese niño llamado Rea. Es tan joven. ¿Cómo podría enfrentarse a un coronel del cuartel general de la Marina? Pero acaba de decir que es el capitán de la segunda división de Barba Blanca. Probablemente no deberíamos subestimarlo. Tal vez solo está mintiendo. Cada uno de los comandantes de división de Barba Blanca es un monstruo famoso en todos los mares. Él, por favor. A medida que la discusión entre los marines se hizo más fuerte, la expresión de Iña finalmente se oscureció. Se dio la vuelta, miró fríamente a la multitud y habló con voz severa. Silencio. Al instante, todos los marines se quedaron en silencio, sin atreverse a pronunciar una palabra más. Iña dejó escapar un suave resoplido antes de volver su atención al campo de batalla. Aunque tenía confianza en la fuerza del coronel Tebone, no podía deshacerse de la inquietud en su corazón. Luego ella rápidamente se calmó. Si las cosas van mal, intervendré yo mismo. Mientras tanto, dentro del bar, los piratas de la segunda división de Barba Blanca observaban en secreto a través de las ventanas, todos luciendo ansiosos. Ninguno de ellos se mostró particularmente optimista acerca de que su capitán se enfrentara a un coronel del cuartel general de la Marina. Sabían que Rea no era débil. Después de todo, él era el capitán de la segunda división de Barba Blanca, pero siempre había mantenido un perfil inusualmente bajo. Combinado con lo recientemente que había ascendido a la prominencia, ni el mundo en general ni siquiera sus propios subordinados entendían realmente lo fuerte que era. Ciertamente circularon rumores sobre la fuerza de su capitán dentro de los piratas de Barba Blanca. Sin embargo, muy pocos habían visto alguna vez a Rea pelear con sus propios ojos. Era natural que se preocuparan. Al poco tiempo, uno de los piratas se volvió hacia Barba Negra. Teach, hermano Teach, ¿crees que el capitán puede ganar? Teach mostró su sonrisa característica, revelando el espacio donde faltaba un diente. Jajaja, creo que el capitán tiene muchas posibilidades. El pirata frunció los labios. Claramente, asumió que Teach solo estaba tratando de consolarlos. Mientras tanto, Teach mantuvo sus ojos fijos en Rea afuera del bar. Un brillo ilegible los atravesó mientras pensamientos desconocidos cruzaban por su mente. Misión principal activada. Objetivo actual: escapar del cerco de los marines y reunirse con Barba Blanca. Edward Nugget. Recompensa de la misión. Paquete de regalo de la misión principal. El sistema había entregado esa notificación solo unos segundos antes. Sin embargo, la expresión de Rea no había cambiado en lo más mínimo. Cuando el ataque de Tebone lo alcanzó, simplemente movió sus pies ligeramente. En un instante, Rea pasó junto a la enorme espada de Tebone y apareció directamente detrás de él. Su ataque había fallado. Las pupilas de Tebone se contrajeron bruscamente. Cada músculo de su cuerpo se tensó mientras se giraba, preparándose para lanzar otro golpe. Pero en ese mismo momento, todos los que miraban se quedaron sin aliento. La mano de Rea ya se había posado en la empuñadura de su espada. Bajó un poco su cuerpo antes de sacar la espada con un movimiento suave. La hoja, una vez simple y desgastada, ahora estaba cubierta por intrincados patrones de rayos dorados. Entonces, este es el poder del rayo. Rea murmuró suavemente. Una nueva comprensión surgió dentro de él. Auge. Se empujó ligeramente del suelo. Su figura desapareció instantáneamente. Al momento siguiente, apareció directamente frente a Tebone. La espada dorada en su mano lo cortó con una fuerza imparable. Respiración de trueno. Primera forma: Thunderclap y Flash. Velocidad máxima. Nitidez definitiva. Poder destructivo supremo. Un brillante destello dorado envolvió todo el cuerpo de Tebone. En ese instante, se quedó paralizado por completo. Un latido más tarde. Auge. Un chorro de sangre goteó de la comisura de la boca de Tebone. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo. El impacto hizo que el polvo se elevara por el aire. Silencio. En el momento en que cayó Tebone, los marines que se enfrentaban a Rea se quedaron en un silencio sepulcral. La conmoción y el miedo se extendieron incontrolablemente por todos los rostros. Un coronel del cuartel general de la Marina había sido derrotado de un solo golpe por este joven pirata. Al mirar a Tebone, cuya respiración se había vuelto peligrosamente débil, Rea no prestó atención a los horrorizados marines. En cambio, extendió lentamente una mano. Sistema. Recogida. En ese momento, una voz enojada sonó desde la distancia. Rea. Iña está muy enojada. Esta vez déjame ser tu oponente. Capítulo 4. Iña, jaula negra, derrotada en un instante. Al escuchar su voz, Rea levantó la vista y frunció levemente el ceño mientras volvía su mirada hacia Iña, quien lo miraba con furia manifiesta. Sin dudarlo, cargó directamente hacia él y pronto se detuvo directamente frente a él. Rea la miró con calma,
Sus ojos nunca abandonaron su rostro. Al poco tiempo, Iña comenzó a sentirse incómoda bajo su mirada. ¿Qué estás mirando? Incapaz de soportar más el silencio, finalmente preguntó, su voz llena de ira apenas contenida. Si te enojas demasiado, respondió Rea después de una larga pausa, terminarás con arrugas. Al instante, el delicado rostro de Iña se sonrojó de un rojo brillante. Ya sea por ira o vergüenza, ni siquiera ella podía decirlo. Mientras tanto, una fuerte carcajada estalló desde el interior del bar. Jajaja. Como se esperaba del capitán, incluso en un momento como este, todavía puede decir algo así sin cambiar su expresión. Blackbeard Teach se volvió hacia los piratas que lo rodeaban y habló con seriedad. ¿Ves eso? Así es como se ve la verdadera compostura. Aprende de él. Aunque la mayoría de los piratas parecían completamente confundidos, todos sintieron que de alguna manera sonaba profundo. Uno tras otro, asintieron antes de volver a centrar su atención en la confrontación exterior. Odio mocoso. Iña resopló fríamente antes de levantar una mano. En lugar de golpear a Rea, simplemente acercó la palma de la mano a él. Al instante siguiente, innumerables barras de hierro negro salieron disparadas de su mano, dirigiéndose hacia Rea en un intento de atraparlo dentro de una enorme jaula. Este era el poder de la fruta Bim Bim tipo paramecia. Frente al denso muro de barras de hierro que corría hacia él, Rea permaneció inexpresiva. Su figura brilló una vez más. Esta vez, desapareció por completo de la vista de Iña. Iña se congeló por una fracción de segundo antes de mirar apresuradamente a su alrededor. Izquierda. Bien. En ningún lugar. Era como si Rea hubiera desaparecido en el aire. En ese momento, una voz susurró junto a su oído. Coronel Iña, ¿me estaba buscando? Los ojos de Iña se abrieron como platos. Todo su cuerpo se tensó al instante. Pero antes de que pudiera reaccionar, un tremendo impacto golpeó su espalda. Auge. Su cuerpo voló por el aire como una cometa con el hilo cortado. Varios segundos después, se estrelló pesadamente contra el suelo. En el instante en que aterrizó, su cabeza se inclinó hacia un lado. ¡Puf! Una bocanada de sangre brotó de sus labios. Luchó por ponerse de pie, solo para descubrir que sentía como si su cuerpo se estuviera desmoronando. No pudo reunir ni la más mínima fuerza. Para entonces, Rea ya se había acercado tranquilamente a su lado. La punta de su espada larga descansaba suavemente debajo de su suave barbilla. Coronel Iña, ordena a tus hombres que se retiren. Puedo prometer que no los mataré. Iña lo miró con los dientes apretados. Incluso si hoy escapas por pura suerte, el cuartel general de la Marina nunca dejará de cazarte. Rea asintió con indiferencia. Así que lo que, Iña se quedó sin palabras. Después de varios segundos de silencio, finalmente dejó escapar un suspiro de impotencia y asintió. Bien, estoy de acuerdo. Inmediatamente ordenó a los marines circundantes que se retiraran a varios cientos de metros de distancia. Mientras tanto, Rea habló en voz baja en su mente. Sistema, recogida. Felicidades, habilidad obtenida con éxito. Respiración de trueno, segunda forma, espíritu de arroz. Felicitaciones, habilidad obtenida con éxito. Observación aquí, nivel básico. El rostro de Rea permaneció tranquilo, pero por dentro estaba lleno de alegría. La segunda forma de Thunder Breathing, Rise Spirit, le permitió desatar 5 cortes ultrarrápidos en 5 direcciones diferentes en un instante. En cuanto a la observación aquí, aunque era solo el nivel básico, era una habilidad de combate indispensable. Juntos, aumentaron significativamente su fuerza general. Con ese pensamiento, Rea se volvió hacia la barra y gritó. Los marines se han retirado. Todos, nos vamos. Las puertas del bar se abrieron de golpe. Liderados por Barbanegra Teach, los piratas de la segunda división de Barba Blanca rápidamente se reunieron alrededor de Rea y corrieron hacia el puerto distante. Solo Iña permaneció tirada donde había caído, mirando fijamente la figura de Rea que se alejaba. Sus ojos estaban llenos de desgana y frustración. Mientras tanto, no muy lejos del archipiélago Sabaody, un enorme barco pirata cruzaba el mar a toda velocidad. De pie en la proa había 2 hombres. El comandante de la cuarta división de Barba Blanca, Sach, y el comandante de la quinta división, Vista. Ambos tenían expresiones ansiosas. Vista, ¿crees que llegaremos a tiempo? Vista sacudió la cabeza y suspiró. No sé. Después de un breve silencio, continuó. Esa niña, Rea, no ha estado con nosotros por mucho tiempo, pero como papá piensa también de él, debe tener algo especial. Solo espero que para cuando lleguemos allí, no ha sufrido demasiadas pérdidas. En el momento en que terminó de hablar, Sach de repente señaló hacia adelante con sorpresa. Vista, mira. ¿Qué es eso? Siguiendo el dedo de Sach, Vista centró sus ojos en el barco que se acercaba. Luego se quedó helado. El barco pirata navegando directamente hacia ellos. ¿No era ese el barco de la segunda división? Vista se quedó allí sin comprender, murmurando para sí mismo. ¿No se suponía que íbamos a rescatar a Rea? Tienes que estar bromeando. Capítulo 5. Marco, comandante de la primera división. La aniquilación de una flota pirata desconocida. Rea hizo una señal a su tripulación para que detuvieran el barco antes de saltar sin esfuerzo a la cubierta del gran barco pirata cercano. Ha pasado un tiempo, Sach, Vista. ¿Viniste a respaldarme? Eso realmente me ahorró muchos problemas. Saludó a los 2 capitanes que estaban en la proa, quienes lo miraban aturdidos. Alzando una ceja, preguntó confundido. ¿Qué les pasa a ustedes 2? Vista fue el primero en recuperarse. Agitó la mano y tosió incómodamente. Ejem.
Rea, ¿cómo escapaste exactamente? La información que habían recibido decía que Rea y su tripulación habían sido rodeados en Sabaody por al menos 2 coroneles del cuartel general de la Marina y varios cientos de marines. Eso fue lo que más desconcertó tanto a Vista como a Sach. Derrotar a 2 coroneles del cuartel general de la Marina no fue particularmente difícil, pero ni siquiera ellos tenían ningún deseo de enfrentarse a cientos de marines bien entrenados al mismo tiempo. Rea simplemente agitó la mano con desdén. No fue nada. Simplemente me ocupé de todos ellos. En ese momento, en la interfaz virtual ante sus ojos, el progreso de la misión principal del sistema había cambiado a medio. Así que derrotarlos a todos cuenta como escapar con éxito del cerco. Rea murmuró para sus adentros antes de mirar a los 2 comandantes. Un momento después, su mirada pasó junto a ellos, hacia una esquina no muy lejos de ellos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Así que hay más que ustedes 2. Había un cuarto comandante a bordo de este barco. Jajaja. Como se esperaba de ti, Rea. Me notaste tan rápido. Acompañada de una risa, una figura salió de las sombras y caminó hacia ellos 3. El recién llegado tenía el pelo rubio y corto, el emblema de los piratas de Barba Blanca tatuado en el pecho y una sonrisa perezosa en el rostro. El capitán de la primera división de Barba Blanca. Marco, mucho tiempo sin verte. Rea sonrió y lo saludó. Luego miró a Sach y a Vista con perplejidad. Eran solo un puñado de marines. ¿Era realmente necesario enviar 3 comandantes de división? Nuestros comandantes no crecen exactamente en los árboles. Vista y Sach intercambiaron sonrisas impotentes. Paja explicó. El comandante Marco estaba pasando de todos modos. Él también tiene algo que quiere contarte personalmente. Rea se volvió hacia Marco. Marco lo miró con calma. Papá me pidió que le pasara un mensaje. Antes de que pudiera terminar de hablar, una voz fuerte y arrogante de repente resonó en el mar. Oye, a juzgar por tu bandera, ¿sois los piratas de Barba Blanca? No. Al ver interrumpidas sus palabras, Marco frunció el ceño molesto. Los 4 se volvieron hacia la fuente de la voz. En algún momento, 5 enormes barcos piratas aparecieron delante, bloqueando completamente su camino. De pie con orgullo en la proa del barco más grande había un corpulento pirata de mediana edad con una espesa barba. Completamente ajeno, se echó a reír. Mi suerte es increíble. ¿Entonces sois los piratas de Barba Blanca? ¿Eso significa que si te derroto, estaré calificado para unirme a los piratas de Barba Blanca? Jajaja. Marco frunció el ceño. ¿De dónde vino este idiota? Está terriblemente lleno de sí mismo. Se volvió hacia Vista. Vista, ve a negociar con ellos y diles. Antes de que pudiera terminar, Rea desapareció con un fuerte silbido. Las pupilas de Marco se contrajeron ligeramente. Ni siquiera él había sido capaz de seguir la velocidad de Rea. Entonces escuchó a Sach exclamar a su lado. Cuando llegó allí, los 3 observaron cómo Rea aparecía repentinamente a decenas de metros de distancia, de pie sobre la superficie del mar. Lentamente desenvainó su espada. La luz dorada envolvió instantáneamente su cuerpo. Centradas en Rea, 5 ondas de energía de espada en forma de media luna estallaron hacia afuera. En un abrir y cerrar de ojos, envolvieron los 5 gigantescos barcos piratas que tenían delante. Respiración de trueno, segunda forma, espíritu de arroz. Auge, 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 auge. 5 explosiones ensordecedoras estallaron una tras otra, lanzando altísimas nubes de humo y agua de mar hacia el cielo. A medida que el humo se disipó gradualmente, Marco, Vista y Sach se quedaron mirando en estado de shock. Los 5 imponentes barcos piratas ya habían sido cortados en innumerables pedazos y se estaban hundiendo lentamente bajo las olas. Rea dejó escapar un lento suspiro y murmuró suavemente, como se esperaba de Sander Breeding. El poder es realmente aterrador. Momentos después, su figura brilló una vez más y volvió a pararse ante los 3 comandantes. Sonriendo levemente, preguntó, Marco, ¿qué estabas diciendo hace un momento? Capítulo 6. Una invocación de paz. Marco se quedó congelado en su lugar. Junto con la sorpresa en su rostro había una pizca de vergüenza. Rápidamente agitó las manos. No dije nada ahora. Dirigiéndose a Sach y Vista, preguntó, dime, no dije nada, ¿verdad? Los 2 intercambiaron miradas, guardaron silencio por un momento y luego asintieron al unísono. Así es. Rea los miró a los 3 sin palabras antes de dejar escapar un suspiro de impotencia. De repente, siento que mi futuro se ve bastante sombrío. Después de un breve silencio, intentó silenciosamente utilizar la función de recogida del sistema. Como era de esperar, la recogida falló. Así que esos piratas realmente eran demasiado débiles. Suspiró suavemente, luego miró hacia arriba y notó que Marco lo miraba fijamente. Rea arqueó una ceja. Antes de que pudiera preguntar por qué, Marco habló primero. Papá realmente tiene buen ojo. Rea, tu fuerza es más que suficiente para asumir la responsabilidad de comandar la segunda división. Rea sonrió y sacudió la cabeza. No he estado con el equipo por mucho tiempo. Naturalmente, no puedo compararme con veteranos como tú. Su mirada recorrió a Sach y Vista antes de encogerse de hombros. Además, dije esto cuando acepté el puesto de comandante de la segunda división. Admiro a Barba Blanca, pero no lo llamaré papá. ¡Qué broma! ¿Quién en su sano juicio reconocería de repente a alguien como su padre? Incluso si esa persona fuera Barba Blanca, la respuesta seguía siendo no. Marco no se ofendió por las palabras rebeldes de Rea. En cambio, se rió entre dientes. Rea, todavía eres joven, aún no lo entiendes.
Al ver el rostro de Rea oscurecerse como si estuviera a punto de perder los estribos, Marco se rió apresuradamente. Está bien, no más bromas. Papá me pidió que te pasara un mensaje. Hizo una pausa. Entonces la expresión de su rostro cambió por completo. La sonrisa perezosa desapareció. En su lugar había una expresión solemne que llevaba un aura inconfundible de autoridad. Pequeño mocoso, has estado deambulando por Grand Line durante tanto tiempo que te has olvidado de este viejo. Un joven vendrá a visitarme pronto. Tú y los demás regresen aquí. Vengan a ayudar a papá a montar un espectáculo adecuado. Asegúrate de decirle mis palabras a esa mocosa de Rea exactamente como las dije. Tan pronto como terminó de hablar, Marco dejó escapar un largo suspiro como si se hubiera agotado. Imitar la forma de hablar de papá es muy agotador. No escuchar la risa estruendosa característica de Barba Blanca dejó a Rea sintiéndose un poco decepcionada. Por otra parte, sabía cuán profundamente respetaba Marco a Barba Blanca. Conseguir que Marco imitara esa risa icónica probablemente era imposible. Al ver que Rea permanecía en silencio, Marco extendió la mano y le dio una palmada en el hombro. Alguien vendrá a ver a papá pronto, así que quiere que todos ustedes regresen lo más rápido posible. Sachi y Vista también asintieron. Era obvio que lo sabían de antemano. Después de pensarlo un momento, Rea asintió. Está bien, lo tengo. Luego los miró a los tres. ¿Volveremos juntos? Marco negó con la cabeza. Aún tengo que notificar a algunos comandantes que no están en el Nuevo Mundo. Sachi y Vista también tienen algunas cosas de las que deben ocuparse. Así que regresarás con tu propia tripulación. Mientras hablaba, Marco de repente recordó algo y una sonrisa se dibujó en su rostro. Hablando de eso, causaste una gran conmoción en Sabaody. Rea se encogió de hombros con indiferencia. Ellos fueron los que se pelearon conmigo primero. Marco lo miró. Siempre me he preguntado cuándo alguien de tan bajo perfil como tú finalmente se convertiría en el centro de atención. El viejo tú mantenías un perfil absurdamente bajo. Una leve sonrisa permaneció en el rostro de Rea. A partir de hoy, ya no lo haré. Los tres comandantes lo miraron sorprendidos. Dentro de los piratas de Barba Blanca, el comandante más misterioso y menos llamativo siempre había sido el capitán de la segunda división. Sin embargo, de la noche a la mañana, era como si se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Jajaja. Eso se parece más a papá. Marco se echó a reír. Después de un breve silencio, habló con incertidumbre. Tengo un presentimiento. Una vez que los marines otorguen tu recompensa, definitivamente te ganarás un lugar entre los supernovatos de esta generación. Dándole a Rea una mirada alentadora, Marco preguntó con curiosidad. Estoy un poco interesado en lo fuerte que eres ahora. Rea encontró la mirada de Marco. Si tienes mucha curiosidad, puedes descubrirlo tú mismo. Los dos se miraron a los ojos. Para sorpresa de Marco, no pudo encontrar el más mínimo rastro de nerviosismo o vacilación en la expresión de Rea. Eso lo hizo detenerse por un momento. Unos segundos más tarde, Marco sonrió y asintió. Una vez que estés de regreso en el Nuevo Mundo, estoy seguro de que tendremos la oportunidad. Al ver a Marco rechazar cortésmente su desafío, un atisbo de decepción cruzó por los ojos de Rea. La misma decepción apareció en los ojos de Sachi y Vista. Querían presenciar por sí mismos la verdadera fuerza de Rea. Desafortunadamente, Marco no les había dado la oportunidad. Después de charlar un rato más, Rea se despidió de los tres comandantes y partió primero con su barco pirata. Todo lo que había traído del Nuevo Mundo no era más que ese barco y las varias docenas de piratas bajo su mando. Sin nada que lo atara, inmediatamente zarpó hacia la línea roja. Al observar cómo el barco de Rea desaparecía gradualmente en la distancia, Marco permaneció solo en cubierta. Una mirada complicada cruzó por sus ojos mientras parecía perdido en sus pensamientos. Después de un largo rato, finalmente dejó escapar un suspiro silencioso y murmuró para sí mismo. Será mejor que le informe esto a papá lo antes posible. Su joven favorito ha cambiado. Por fin ha decidido hacerse un nombre en estos mares. Apuesto a que papá se despertaría riendo incluso en sus sueños. Capítulo 7. Una recompensa de 180 millones. El supernovato más misterioso de la historia. Unos días después, un solo informe de noticias provocó un alboroto en los mares que alguna vez estuvieron tranquilos. En la portada del World Economy Newspaper, un titular llamativo ocupaba casi toda la página. Impactante. El supernovato más misterioso bajo uno de los 4 emperadores. Inteligencia ultrasecreta sobre el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Rea. Debajo del titular había un enorme cartel de búsqueda que inmediatamente llamó la atención de todos los lectores. Emitido por el cuartel general de la Marina, la recompensa impresa en él era la asombrosa cantidad de 1,80,000,000 de vallas. Pero lo más sorprendente no fue la cantidad. Era el retrato. No había ningún rostro en absoluto. En cambio, la imagen no mostraba nada más que una vaga silueta negra. Aparte de eso, lo único que la gente pudo aprender del cartel fue el nombre de su propietario. Rea. Edad, desconocida. Apariencia, desconocida. Fuerza verdadera, desconocida. Según la información obtenida del cuartel general de la Marina, este supernovato recién surgido se desempeña como capitán de la segunda división de los piratas de Barba Blanca bajo el mando de uno de los 4 emperadores. Sin embargo, debido al extremo secreto que rodea su identidad,
Incluso 24 horas después de que el cuartel general de la Marina publicara este cartel de búsqueda, todavía no hemos podido descubrir ninguna información adicional sobre él. Este reportero buscó específicamente una entrevista con el almirante de flota Sengoku sobre el asunto. Sin embargo, su asistente afirmó que el señor Sengoku no estaba dispuesto a discutir el tema. Aún se desconoce si la misteriosa Rea posee una historia aún más profunda, o si el almirante de la flota Sengoku simplemente no considera a este nuevo supernovato lo suficientemente importante como para comentar. Nuestros periodistas seguirán esta historia. Como la organización de noticias más grande en los mares, el World Economy Newspaper inmediatamente provocó un caos en todo el mundo. No mucho después, el cartel de búsqueda del cuartel general de la Marina también se extendió por los mares. Junto con esto llegó una declaración oficial del cuartel general de la Marina. El cuartel general de la Marina no hará comentarios sobre acontecimientos recientes que puedan provocar fuertes reacciones en todos los mares, aunque nos reservamos el derecho de proporcionar aclaraciones en cualquier momento. Con respecto al reciente conflicto en el archipiélago Sabaody, el cuartel general de la Marina condena enérgicamente a los arrogantes piratas involucrados y está dispuesto a tomar medidas decisivas en cualquier momento. El cuartel general de la Marina sigue comprometido a mantener la paz en todos los mares y garantizar. Bofetada. Rea dejó el periódico sobre la mesa y miró a Teach. Profesor, ¿qué cree que están tratando de hacer los marines? El desaliñado marsal de Teach se rascó la cabeza. Creo que probablemente simplemente no quieran iniciar un conflicto directo con el capitán. La influencia de uno de los 4 emperadores no se medía únicamente por la fuerza personal, también provino de los innumerables subordinados repartidos por los mares y la abrumadora influencia que ejercían. Así que la suposición de Teach no era descabellada. Rea asintió levemente y murmuró. Al final, decidieron dejar pasar las cosas debido a su reputación. Teach se rió entre dientes. Capitán, no necesita subestimarse. Después de todo, los marines desconfiaban tanto de ti que ni siquiera se atrevieron a revelar tu apariencia en el cartel de buscado. Aunque Rea ya sabía la verdadera razón, deliberadamente preguntó con curiosidad. ¿Qué te hace decir eso? Enseñar sonrió. Porque te ves tan joven. Si se corriera la voz de que alguien de tu edad derrotó a 2 coroneles del cuartel general de la Marina y a varios cientos de marines de élite durante su cerco, ¿a dónde iría la dignidad del cuartel general de la Marina? Rea asintió con una sonrisa. Eso realmente tiene sentido. No es de extrañar que haya sobrevivido en los mares durante más de 20 años. Su elogio sonó completamente sincero. Un rastro de orgullo pasó por los ojos de Teach antes de agitar su mano modestamente. Me está halagando, capitán. He estado navegando un poco más que la mayoría. Rea sonrió sin responder. En cambio, miró hacia el mar distante y murmuró para sí mismo. Una vez que esta noticia se difunda, el mar ya no estará en paz. Me pregunto si eso es algo bueno o malo. Teach habló. Así es. Dentro de unos días más, probablemente todo el mundo intentará descubrir todo sobre ti. Pero capitán, con su fuerza, si no hubieras mantenido un perfil tan bajo todos estos años, hacerte famoso en el extranjero habría sido solo cuestión de tiempo. Rea simplemente sonrió, sonando casi humilde. En comparación con los otros comandantes de división, todavía soy solo un niño. Les dejaré el protagonismo a ellos. Pero papá siempre ha pensado muy bien en ti. Rea agitó la mano para indicarle a Teach que se detuviera. Al comprender de inmediato, Teach sabiamente guardó silencio. En ese momento, un pirata que estaba parado en la proa gritó. Capitán, nos acercamos a la línea roja. Otros 100 metros y llegaremos al punto óptimo de inmersión. Menos mal que teníamos el barco recubierto en Sabaody. Rea sonrió levemente y dio su orden. Todos. Despliegue el revestimiento. Prepárate para bucear. Pronto, el enorme barco pirata quedó completamente envuelto en una gigantesca burbuja transparente. El barco descendió lentamente bajo el mar. Menos de 2 minutos después, había desaparecido bajo la superficie. Mientras el océano volvía a su antigua calma, varias siluetas negras atravesaron las nubes a cientos de metros de altura. Kou. La comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca, Rea, ha partido hacia el Nuevo Mundo. Su ruta proyectada pasa por la isla Gyojin. Envíen esta inteligencia de vuelta al cuartel general inmediatamente. Capítulo 8. La cascada del mar profundo. El Kraken del Mar del Norte. Debajo de la línea roja, en lo profundo del mar. A medida que el barco pirata continuaba descendiendo hacia las profundidades, el paisaje a su alrededor se volvió cada vez más extraño. De vez en cuando, peces enormes y de aspecto grotesco pasaban rozando el casco. Los piratas que aún estaban reunidos en cubierta tenían el corazón en la garganta. En ese momento, las únicas personas que todavía parecían completamente tranquilas eran Barbanegra, Teach y Rea. ¿Cuánto falta para llegar a la corriente descendente? Rea frunció levemente el ceño cuando preguntó. Después de pensar por un momento, Teach respondió. Capitán, debería estar justo delante. Efectivamente, menos de 5 minutos después, apareció ante ellos una enorme cascada. Se encontraba en medio de las profundidades del mar, con una altura de cientos de metros. Era la corriente descendente debajo de la línea roja. Al aprovechar esta corriente, los barcos que viajan a través de la isla Gyojin podrían descender a las verdaderas profundidades del océano y cruzar por debajo de la línea roja. Lo que la mayoría de la gente no sabía, sin embargo, era que el viaje que les esperaba estaba lejos de ser fácil. Al mirar la enorme corriente ante ellos,
Teach pareció recordar algo. Se volvió hacia Rhea. Capitán, será mejor que tengamos cuidado de ahora en adelante. Rhea asintió con calma. No se preocupe, profesor. Esta no es la primera vez que paso por la cascada de aguas profundas. Mientras hablaba, sus ojos permanecían fijos en la rugiente corriente que se avecinaba. Me hice un enemigo aquí durante uno de mis viajes anteriores. Es hora de ajustar cuentas. Con un gesto casual de su mano, dio la orden. Timón a fondo. Al reconocer la orden, la tripulación ajustó el timón. El barco pirata se hundió, dirigiéndose directamente hacia la corriente descendente. Auge. El barco se estrelló contra el torrente. La fuerza abrumadora llevó a todo el barco a toda velocidad hacia el fondo del océano. Todos se aferraron con fuerza a la cubierta, aterrorizados de que un solo resbalón los arrojara por la borda y los enterrara para siempre en el abismo sin fin. Después de lo que pareció una eternidad, el barco se estabilizó gradualmente. Los alrededores, que alguna vez estuvieron llenos de señales de vida, se habían vuelto inquietantemente silenciosos. Sin que la luz del sol llegara a esta profundidad, el agua del mar quedó envuelta en oscuridad. En el océano negro como boca de lobo, el enorme barco pirata no parecía más que una pequeña luciérnaga. Pero ese silencio no duró mucho. De repente, violentas ondas se extendieron por el agua circundante. Un rugido ensordecedor resonó detrás del barco. Incluso la capa protectora de burbujas que rodeaba el recipiente tembló violentamente. Las expresiones de la tripulación inmediatamente se tensaron de miedo. Instintivamente, todos se giraron para mirar a Rhea en el centro de la cubierta. Su rostro permaneció perfectamente tranquilo. Simplemente agitó una mano. No entrar en pánico. Manténgase a toda velocidad. Quizás fue la voz serena de Rhea lo que los tranquilizó. La docena de piratas rápidamente recuperaron la compostura y rápidamente maniobraron el barco a máxima velocidad. En poco tiempo, una sombra colosal emergió lentamente detrás de ellos. Incluso a toda velocidad, el barco pirata fue rápidamente alcanzado. Cuando la sombra se acercó a 100 metros de la popa, la recién recuperada compostura de la tripulación se desvaneció una vez más. El pánico se extendió por sus rostros. Incluso Teach, que normalmente era todo sonrisas, ahora tenía gotas de sudor formándose en su frente. Era un pulpo gigantesco de más de 100 metros de largo. Cada uno de sus enormes tentáculos era lo suficientemente grande como para destrozar un barco pirata de tamaño mediano. Así que este es el legendario Kraken. Mirando al monstruoso pulpo, Barbanegra Teach murmuró en voz baja. A su lado, las comisuras de los labios de Rhea se curvaron ligeramente hacia arriba. Él casualmente agitó su mano. Sigue navegando a toda velocidad. Yo me encargaré de este. Pero, capitán. Las expresiones de varios piratas cambiaron dramáticamente mientras intentaban apresuradamente detenerlo. Rhea los interrumpió con otro saludo. Tengo algunos asuntos pendientes con este tipo. Es hora de resolverlo de una vez por todas. Silencio. Silencio mortal. Después de que su sorpresa inicial se desvaneció, muchos de los piratas descubrieron que un pensamiento absurdo emergía en sus mentes, como se esperaba de nuestro capitán. Incluso los enemigos a los que guarda rencor son monstruos como este. Poco después todos se calmaron. Entonces otra vez, frente a una criatura de este tamaño, no había mucho más que pudieran hacer. ¿Podría realmente un monstruo como este ser derrotado por un humano? Esta vez, ni siquiera Barbanegra Teach pudo mantener la calma. Se volvió hacia Rhea, intentando por última vez persuadirlo. Capitán, ¿estás realmente seguro de que puedes vencer a esa cosa? Creo que será mejor que huyamos mientras podamos. Rhea sabía que el consejo de Teach no era descabellado, pero también tenía confianza en su propia fuerza. Simplemente agitó la mano. No te preocupes por mí. Una vez que haya arreglado las cosas con este tipo, me pondré al día. Tan pronto como terminó de hablar, su figura se volvió borrosa. Antes de que nadie pudiera reaccionar, había desaparecido de la cubierta. Al momento siguiente, lo vieron parado fuera del barco, protegido por una pequeña burbuja de aire, directamente entre el barco pirata y el pulpo gigantesco. Kraken, nos volvemos a encontrar. Rhea sonrió levemente. El pulpo colosal pareció reconocer al pequeño humano que estaba frente a él. Chorros gemelos de agua brotaron de sus enormes fosas nasales. Sus ojos gradualmente se volvieron rojos como la sangre. De vuelta en el barco, todos observaron cómo el pequeño humano y el gigantesco monstruo marino, cuyos tamaños diferían decenas de miles de veces, se preparaban para chocar. El corazón de todos los piratas se subió a su garganta. Escondido detrás de la multitud, Teach tenía una expresión cada vez más conflictiva. ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Que este capitán no es muy confiable? Murmuró para sus adentros. Si muere aquí, tal vez debería pensar en ello. Cuando regresemos al Nuevo Mundo, ¿debería transferirme a otra división? En ese momento, gritos de asombro surgieron de los piratas que iban delante. Teach inmediatamente miró hacia las profundidades del mar. En el instante en que vio lo que estaba pasando, sus pupilas se contrajeron violentamente. Un shock incontrolable inundó sus ojos.